Estamos preparando la convocatoria para que los estudiantes inicien, los beneficiarios inicien sus estudios en el primer semestre del año 2019. ¿Cuál es la invitación? Y aplica para egresados de colegios oficiales de Ciudad Bolívar, porque los recursos los apropió el Fondo de Desarrollo Local de la localidad. Entonces, la invitación es también a que demos a conocer toda esta información, que son los diferentes programas y los diferentes espacios que tenemos dispuestos desde la Secretaría de Educación y en este caso con el Fondo de Desarrollo Local, la Alcaldía, para que los estudiantes puedan continuar sus estudios superiores. Finalmente, agradecer pues este espacio, señora personera, y manifestarle a usted y a toda la comunidad de Ciudad Bolívar que desde la Dirección Local de Educación y desde la Secretaría de Educación estamos atentos a atender todas las inquietudes que respectan y a garantizar, insisto, los cupos para nuestros niños, niñas, jóvenes y adultos también que quieran terminar su proceso educativo, porque tenemos los cupos disponibles, tenemos las condiciones, no es sino que nos los hagan saber. En la Dirección Local de Educación, personalmente, junto con mi equipo, estamos listos para atender, resolver, orientar y acompañar en este proceso. Muchas gracias. Gracias, doctora. Yo sí quisiera de una vez hacer un compromiso, porque como ya estamos a puerta del vencimiento del semestre académico, que pudiésemos hacer una reunión, pero bueno, la concretaremos muy prontamente con representantes del sector para que podamos socializar mucho más todos estos recursos que hay en estos fondos y para que se hagan más efectivos y no se queden por ahí sin utilizar. Con todo gusto, en coordinación con la Alcaldía y con nosotros como Dirección Local y la Secretaría lo hacemos. Bueno, eso queda pendiente de primera mano aquí. Muchas gracias. A continuación, la intervención de la Secretaría de Ambiente, a cargo del doctor Oscar Ferney López, subsecretario general y de Control Disciplinario. Bueno, muy buena tarde para todos. Siguiendo pues con el protocolo, vamos a hacer lectura de las preguntas y pues darle la explicación del caso. La primera pregunta es: ¿cuál es la competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente frente al relleno sanitario de Doña Juana? Allí ya pues tanto la CAR como el ANLA han explicado hasta dónde van, digamos, las competencias con respecto a la evaluación, control y seguimiento de la licencia ambiental. La Secretaría Distrital de Ambiente es la autoridad ambiental en el área urbana y pues realiza, digamos, el acompañamiento, el seguimiento pues en el entorno al relleno. Sin embargo, dentro del relleno, pues como ya nos comentaron, el Ministerio, digamos, delegando esta función en el ANLA, pues es quien adelanta la evaluación y seguimiento. La segunda pregunta es: ¿cuál es la competencia de la Secretaría Distrital de Ambiente respecto al recurso suelo, atmósfera, agua, humedales, quebradas y nacederos en las inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana? Esta respuesta, pues digamos, es concordante con la primera. La Secretaría Distrital de Ambiente hace control en el área urbana, hace control en las quebradas, hace control, digamos, para la disposición inadecuada de residuos que se hacen en corredores ecológicos, obviamente, pues digamos, en el casco urbano, en Usme, en Ciudad Bolívar y pues digamos en estas zonas. Sin embargo, pues hay que establecer específicamente cuáles son los casos para poder establecer la competencia. La tercera pregunta es: ¿vigila la Secretaría Distrital de Ambiente los vertimientos que son resultados de la operación del relleno sanitario de Doña Juana? Si dicho vertimiento se dirige a la alcantarilla de Bogotá, ¿debe ser esta actividad autorizada por ustedes? En este caso, la Secretaría Distrital de Ambiente hace unos monitoreos al vertimiento del relleno sanitario de Doña Juana. Estos vertimientos o estos resultados de las caracterizaciones son comunicados antes de 2018 a la CAR. Posteriormente, pues digamos, con el pronunciamiento que se da por parte del Ministerio, pues serán comunicados oportunamente al ANLA. Sin embargo, la Secretaría Distrital de Ambiente, a través de la medición de la red de calidad hídrica de Bogotá, tiene dos estaciones, una aguas arriba y otra aguas abajo del relleno sanitario de Doña Juana, digamos, para poder medir el efecto o el impacto de las actividades que desarrollan en el entorno. Allí tenemos la estación Yomasa y la estación Doña Juana. Estas estaciones, pues digamos que nos han permitido evidenciar una mejora en el recurso hídrico del tramo alto del río Tunjuelo. Esto asociado, pues digamos, a las actividades de control que realizamos principalmente sobre las gravilleras o los transformadores de RCD que lo hacían de manera ilegal, pues arrojando
al río Tunjuelo vertimientos con altas cargas de sólidos suspendidos principalmente. La segunda parte de la pregunta es si dicho vertimiento se dirige al alcantarillado de Bogotá, ¿debe ser esta actividad autorizada por ustedes? En este momento el vertimiento llega directamente al río Tunjuelo y en el caso de conectarse a la red de alcantarillado público, pues tendría que darse primero una autorización por parte de la empresa de acueducto y alcantarillado como administradora de la red sanitaria, y lo segundo es que por ser un permiso, todos los permisos ambientales están englobados dentro de la licencia ambiental, por lo tanto quien autorizaría este vertimiento y pues obviamente el permiso que media entre esto pues sería el ANLA. La cuarta pregunta es el avance en la implementación de la política de ruralidad en inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana. Para ello, en el 2018 se han implementado acciones por parte del equipo de buenas prácticas productivas en la cuenca del río Tunjuelo, en inmediaciones del relleno, y como avance en la implementación de la política pública de ruralidad desde el programa de productividad y reconversión agropecuaria sostenible, subprograma de ordenamiento agroambiental de fincas, se ha hecho intervención en 22 predios en las veredas de Mochuelo Bajo, Quiva Alto, Mochuelo Alto, Pasquilla y Pasquillita, y digamos que las acciones pues están encaminadas al mejoramiento de invernaderos, bebederos, instalación de lombricultivos, protección y resiembra de cercas vivas y protecciones de la ronda hídrica. El listado pues digamos de los 22 predios pues está a disposición en las respuestas que hemos presentado. El siguiente punto, el quinto punto, es el cumplimiento de cada una de las funciones de la Secretaría Distrital de Ambiente. ¿Qué acciones ha realizado la entidad en beneficio de la naturaleza y recursos presentes en inmediaciones del relleno sanitario de Doña Juana? Yo creo que una de las acciones más importantes es todo lo que se viene haciendo en la recuperación del río Tunjuelo, integralmente en toda la cuenca del río Tunjuelo, donde nosotros venimos trabajando en el cierre definitivo de algunas actividades que históricamente han contribuido en la contaminación de este cuerpo de agua. También se ha trabajado en la emisión del Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, en la aprobación que se hizo el año pasado, en donde se incorporan unos recursos muy importantes para terminar el saneamiento de las corrientes secundarias que llegan al río Tunjuelo, teniendo en cuenta que los principales interceptores, el interceptor alto derecho e izquierdo del río Tunjuelo, pues ya están construidos y esto pues ha disminuido la carga vertida directamente a este cuerpo de agua. En cuanto a los cierres, pues tenemos establecimientos como la trituradora Planta Sur, Gravas El Diamante, César Chávez, antes Héctor Peña, Perdiogravas, Agregados Cantarrana, Gravas del Tunjuelo, Recuperación y Aprovechamiento de Escombra, APESCOL, todas estas establecimientos a los cuales se han impuesto medidas preventivas de suspensión de actividades por no contar con los sistemas de tratamiento adecuados ni los permisos respectivos, pues esto digamos que ha mejorado muchísimo la calidad del río. También pues tenemos algunas acciones muy importantes con respecto al arrojo clandestino de residuos de construcción y demolición, principalmente sobre las corrientes secundarias del río Tunjuelo. En lo corrido de esta administración van más de 400 capturas que se han hecho en compañía de la Policía Ambiental. Se han capacitado más de 3.000 policías para poder disminuir esto, pues que genera un impacto muy alto para las comunidades y para las corrientes hídricas, no solo del sector del río Tunjuelo, de la Cuenca Alta, pues sino en toda Bogotá. Tenemos como sexta pregunta si la entidad ha otorgado algún aval al concesionario o a la UAES para que emplee fungicidas, cuáles son sus implicaciones en la fauna y flora rural, existe algún estudio sobre los impactos de estos químicos y el relleno en las especies nativas. Entonces, en este caso, pues la Secretaría Distrital de Ambiente pues no ha dado ningún permiso, toda vez que la autoridad ambiental competente para esto pues sería en ANLA, y pues habría que revisar esto pues con ellos si hay algún tipo de autorización. El punto 7 es cuál es la estación de control de emisiones atmosféricas más cercana al relleno sanitario de Doña Juana. Es eficaz a la hora de medir calidad del aire en el relleno sanitario de Doña Juana, con qué alternativas suplen las falencias de la estación de control más cercana, han realizado alguna exigencia de control o correctivo para mejorar la calidad del aire del sector. Entonces, lo primero pues, que tenemos que decir es que digamos que en el área de influencia hay 2 estaciones de calidad del aire, con el cual se hace un monitoreo continuo de PM10, PM2.5, monóxido de carbono, dióxidos de azufre, dióxidos de nitrógeno y ozono troposférico.
y la estación que está más cercana al relleno es la estación del Tunal, que está ubicada en la carrera 2449 Sur, y tenemos otra estación que es la de San Cristóbal, que también presenta cercanía por estar ubicada en la carrera segunda 1278 Sur. Sin embargo, pues hay que establecer las particularidades de lo que es una red de calidad del aire y lo que representa el PRIO, o sea, los planes de reducción de olores que ya veíamos que están presentados ante la autoridad ambiental ANLA, y pues que una vez se aprueben, pues muy seguramente dentro de eso se contemplará un monitoreo particular para las condiciones del relleno sanitario, donde se incluyan parámetros asociados a los temas de olores, como son mercaptanos, como son ácido sulfídrico y otros parámetros, ya que la red de calidad del aire de Bogotá, digamos que ofrece, digamos, una mirada global de lo que está pasando en la ciudad, y cuando se quiere hacer el control de olores en un lugar específico, se hace a través de unos programas, en este caso los PRIOs, que permiten establecer las condiciones particulares del sector. La Secretaría Distrital de Ambiente, en el caso, por ejemplo, de los hornos crematorios, ha avanzado, digamos, en la aprobación de estos planes de reducción de olores, y pues digamos que es lo que corresponde una vez la autoridad ambiental apruebe este plan para el relleno sanitario de Doña Juana. En cuanto a lo último, si han realizado alguna exigencia de control o correctivo para mejorar la calidad del aire del sector, pues también digamos que el instrumento es el PRIO, y a través digamos, del desarrollo e implementación, pues es la manera como se puede mitigar o disminuir el tema de olores en esta zona de la ciudad. Lo que sí podemos decir es, digamos que la Secretaría Distrital de Ambiente también en la localidad de Tunjuelito y en el sur de la ciudad, pues ha realizado más de 594 actuaciones técnicas entre conceptos técnicos, informes, imposición de medidas preventivas a establecimientos, digamos, que están en el área de interferencia, pero que están en área urbana, y es donde la Secretaría Distrital de Ambiente pues trabaja para mejorar la calidad del aire en el sector. Muchísimas gracias, con esto pues doy. ¿Perdón? Perfecto, aquí ya tenemos quien nos va a responder, además porque es área rural y la autoridad ambiental en área rural es la CAR. Continuamos con la intervención de la Secretaría Distrital de Hábitat a cargo del doctor Guillermo Herrera Castaño, secretario de Hábitat del distrito. Buenas noches. ¿Me oyen bien ahí? Bueno. Buenas noches, un saludo para todos los que permanecen en esta audiencia pública informativa. Yo pues quería comenzar saludándolos, creo que lo correcto es saludar bien. Mi nombre es Guillermo Herrera, yo soy el secretario distrital del Hábitat. Me uní al equipo del alcalde Enrique Peñalosa en octubre del año pasado. Y señora personera, yo sí quiero hacer un reconocimiento a su señoría y a la personería por abrir este espacio. Lo que yo he visto como funcionario de la administración, incluso desde antes, y cuando tuve la oportunidad de ocupar la gerencia del plan de ordenamiento territorial, es que es importante abrir espacios de diálogo. Yo creo que es importante, eso es lo que genera confianza. Si uno no se hable, siempre está presumiendo qué piensa el otro, y siempre se generan preguntas que no tienen respuestas. Yo quisiera hoy tratar de aprovechar este espacio para responder lo que más pueda dentro de las competencias de la Secretaría, que se circunscriben básicamente a la coordinación de políticas, de la generación de políticas relacionadas con el sector del hábitat, dentro de las cuales, además del tema de vivienda, renovación urbana, de servicios públicos, está este tema muy puntual del relleno sanitario de Doña Juana. Y empezando por ahí, pues, el problema del relleno sanitario, ustedes lo conocen, esto no es un problema de ahora, no es un problema de esta administración. Creo que el problema del relleno sanitario es una acumulación de errores sucesivos, de falta de atención, que ha caracterizado a las entidades o a las administraciones distritales
durante estos años. Básicamente aquí lo que no ha habido es inversión y poco interés por la situación en la que se encuentran muchos de ustedes. Y yo soy empático con eso y yo reconozco, como lo dijo usted, señora Personera, al iniciar, ustedes lo gozan y lo sufren. Y yo creo que esto es un tema duro y me lo tomo en serio. Pero la verdad es esa. Y yo creo que la verdad no se puede ocultar. Esto no es un problema de Enrique Peñalosa, este es un problema de muchos años, básicamente caracterizado por una falta de inversión, Y en esta administración, pues, nosotros somos muy malos para hablar carreta, la verdad, pero nos gusta trabajar. Y tal vez ustedes no tengan mucho aprecio por el alcalde Enrique Peñalosa, muchas personas no lo tienen, yo sí. Pero si algo tiene él, que yo reconozco, es que el tipo no habla carreta. Y si se compromete con algo, se compromete con algo. Y en eso estamos, y es lo que les voy a contar. Así algunos de ustedes se rían, espero que con cariño. Yo les voy a pedir un favor. Yo estuve aquí desde el principio de esta audiencia muy juicioso, escuchando a todo el mundo, y quiero empezar esto de verdad con un ánimo, buen ánimo y buen espíritu de trabajar con ustedes. Entonces les voy a pedir que me dejen hablar. Pero el tema es ese. Aquí no han hecho nada con el relleno sanitario en más de 12 años. No ha habido inversiones. Básicamente el problema del relleno sanitario es que los recursos con que se remunera la operación no cubren el costo de operación. Y aquí nadie ha tomado una decisión de cómo se va a financiar la operación del relleno sanitario, porque todas las administraciones han considerado que es impopular meterle la mano al ajuste tarifario que requiere la operación del relleno sanitario, doña Juana. Ese es el problema de fondo. Como todo en la vida, es un tema de recursos y de financiación. Más allá de si el operador es bueno o malo, que deba ser sancionado, merezca sanciones o no, el tema es de fondo y tiene que ver con un tema de remuneración. ¿Algunos de ustedes saben cuánto remuneran por la disposición de cada tonelada que se entierra en el relleno sanitario, doña Juana? $6. Muy bien. ¿Saben cuánto cuesta enterrar cada tonelada de basura en el relleno sanitario? 40.000 pesos. ¿Sí o no? ¿Saben cuánto le pagan en Riohacha al operador del relleno sanitario por cada tonelada que se dispone del relleno sanitario allá? $23. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí hay un desbalance importante. Perdón. Doctor, un segundo. Mire, yo le voy a pedir para que podamos avanzar respeto. No lo regaño, es que yo soy santandereana, ya hablo duro y hablo con la mano también. No sea susceptible. Yo sé que estamos cansados, pero así como no quieren que yo levante la voz y que diga las cosas, les pido respeto para poder seguir, porque si vamos a seguir en este relajo, pues no vamos a avanzar en nada. Entonces les voy a pedir el favor que escuchemos al señor secretario, también pide al señor secretario pues que no le dé espacio para que se rían y que entonces avancemos en el tema. Yo voy a hacer la exposición para responder muchos de los cuestionamientos que se han hecho acá. Pero también es importante entender el problema de fondo porque nadie se ha referido a eso. Y también tener en cuenta que esto es un problema que no es solamente de ustedes, el Mochuelo Alto, el Mochuelo Bajo. Esto es un problema de toda la ciudad. Esto es un problema de más de 8 millones de habitantes en la ciudad y de los 13 municipios que atiende el relleno sanitario. Y ahí está el tema. El tema es que el relleno sanitario no se puede mover de ahí, ya que quieren que sea puntual. Y eso no lo digo yo, lo dice la Universidad Nacional. Nosotros somos serios, se contrató a la Universidad Nacional y se le pidió una evaluación. Díganos, ¿dónde en Bogotá se puede mover el relleno sanitario? La respuesta es, no hay otro sitio que cumpla con las condiciones para mantener la operación que hoy donde hoy está el relleno sanitario. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Que hay que trabajar en dos frentes, en la financiación y en manejar los impactos que tiene la operación del relleno sanitario. Y claro que yo soy empático, como lo dije al principio. Yo quisiera, igual que ustedes, cerrar el relleno sanitario, pero eso es una medida irresponsable. Eso no se puede hacer porque es un tema de la ciudad, tal vez un tema nacional. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y no me voy a extender, la verdad va a ser corto, señora Personera, voy a ir al punto. ¿Qué decisiones vamos a tomar? Aquí han hablado mucho del plan de ordenamiento territorial. Han dicho que aquí no se ha presentado, que no se ha socializado. Yo tengo que decir que la formulación de un plan de ordenamiento territorial tiene que cumplir con las formalidades de ley. Hasta ahora el proceso de socialización ha agotado
por localidades y a nivel de localidades la presentación de los diagnósticos del plan de ordenamiento territorial. Hoy el POT está en la fase final de formulación y de acuerdo con la ley el proceso de socialización solo se inicia una vez haya sido formulado y presentado al Consejo de Gobierno por parte del Secretario de Planeación para que el alcalde y los demás secretarios den su concepto y pueda hacer su tránsito hacia la autoridad ambiental, por definir en el caso del relleno sanitario, quien tiene que resolver los temas ambientales, como ya se expresó aquí, por el conflicto de competencias que tenemos entre la CAR y la ANLA, en virtud de la recusación que resolvió la Procuraduría, pero el tema es que solamente en ese momento en que se ha cumplido con esa formalidad de formulación y presentación e iniciación de esa actuación administrativa para la revisión y validación del plan, es que se activan los procesos formales de socialización, que en el caso de este plan de ordenamiento territorial, y a diferencia de lo que ha sido en el pasado, se va a socializar a nivel de UPZs, ni siquiera a nivel de localidades. Vamos a ir a cada una de las UPZs. En el caso de Mochuelo Alto, lo que hemos evaluado es que es importante acercarse a ustedes a nivel de la UPR, que está por reglamentar allá, para hacer ese proceso de socialización. ¿Cuál es la decisión que vamos a tomar nosotros hasta ahora? No se va a ampliar. El relleno sanitario no va a ampliar su operación. Teniendo en cuenta que hoy en el plan de ordenamiento territorial vigente está contemplada la ampliación del relleno sanitario. Está marcado el suelo de expansión de la operación que hoy está licenciada, pero la administración no ha hecho uso, ni en este momento tiene intención de hacer uso de esa opción. Pero, y lo dejo ahí para el acta, señora Personera, pero nosotros somos responsables. Por eso la UAES, la doctora Beatriz está aquí y nos contará ahorita, está adelantando los estudios que nos permitan validar y sustentar técnicamente la necesidad de no ampliar, sobre la base de poder optimizar la operación en el relleno que hoy está localizado allá en Doña Juana. Nuestra idea es mejorar la operación y no generar más impactos. Creo que estoy respondiendo a la pregunta que hacían allá sobre el suelo rural, al que he ido a visitar varias veces. Y lo digo, ese suelo es muy bonito, pero hoy tenemos allá el relleno, no lo podemos mover, no lo vamos a ampliar. Necesitamos los estudios técnicos que sustenten cuáles son las inversiones de ingeniería para poder generar una ampliación de la operación del relleno sobre el área en que hoy está actualmente operando. No nos interesa en este momento generar una ampliación mayor de la operación que tenga unos impactos adicionales, digamos, sobre el terreno rural colindante al área donde hoy está el Mochuelo Alto y donde hoy está el límite, vendría siendo eso sur, de la operación del relleno. 1. 2. Lo dije, es un tema de recursos, es un tema de plata, la verdad, en el fondo. ¿Cómo opera todo? Remunerando. Y aquí nadie viene a remunerar, a operar gratis. Por eso la Administración Distrital acompañó la solicitud del prestador del servicio ante el Gobierno Nacional, ante la Comisión de Regulación de Agua Potable, para la revisión de las tarifas que remuneran hoy la disposición final y el tratamiento de lixiviados. Como le decía al principio, hoy el relleno se le está reconociendo $6 por tonelada de disposición final. Esos son como unos 20.000, 21.000 pesos. ¿Cuánto cuesta? Más de 40.000. ¿Saben cuánto se remunera por el tratamiento de lixiviados por cada tonelada generada? Hoy, señora Personera, 2.000 pesos y cuesta más de 20.000. Entonces, con ese nivel de ingresos de operación es complicado. Ya la CRA se pronunció, ya la del Gobierno Nacional lo revisó. Un proceso, no sé, más de 6 meses revisando documentos, haciendo requerimientos, modelaciones y sustentaciones técnicas, y finalmente el Gobierno Nacional dijo, sí, el prestador tiene razón. Se necesita incrementar el nivel tarifario para poder operar el relleno sanitario en condiciones que garanticen un manejo ambiental, social y técnico adecuado. Con base en eso, ya nos lo contará seguramente el operador que nos acompaña hoy acá, alguien decía que vengan los chinos y compren basura. Pues van a venir los franceses, ya llegaron de hecho, una multinacional francesa que ya firmó un contrato de asistencia técnica en operación con el operador actual.
Ya hemos tenido las primeras reuniones para ponerle las metas, señora Personera, para poner las metas de inversión con esos recursos de que acaba de aprobar el Gobierno Nacional. ¿Qué nos interesa en el corto plazo? Que antes de que se acabe el primer semestre del otro año, el relleno sanitario esté funcionando con estándares de calidad internacional. Manejo de vectores, manejo ambiental y sobre todo, trabajo con las comunidades. Ese es el compromiso. Más allá de eso, tendremos que definir los proyectos y los cronogramas del plan de inversión de acuerdo con lo que ha aprobado la CRA, que es lo que estamos revisando en este momento. El detalle de la aprobación de la autoridad correspondiente para definir cómo van a ser los procesos de inversión que nos permitan hacer las obras de ingeniería que garanticen que ese relleno va a operar bien a futuro. Estamos en lo del plan de ordenamiento territorial también. Aquí tengo un montón de notas, ya me sacaron la tableta de los 5 minutos. Sé que es tarde y no los quiero aburrir, pero el compromiso de la administración distrital se hace. Estamos cumpliendo lo que les digo. El tema de fondo es de financiación, tenemos aprobación de tarifas, ya tenemos un nuevo aliado estratégico, estamos definiendo el plan de inversiones, la meta es que antes de que se acabe el primer semestre del otro año, la operación del relleno haya mejorado mucho más de lo que se ha hecho hasta el momento con ese plan que está vigilando la Superintendencia de Servicios Públicos, con estándares internacionales, dejarlo funcionando y proyectado para que no requeramos la ampliación del relleno sanitario. Esa es la posición de la Secretaría Distrital del Hábitat. Vuelvo y digo y dejo solamente una salvedad. Estamos haciendo los estudios técnicos que sustenten esa posibilidad. Muchas gracias. Doctor Guillermo, una pregunta. Quisiera que me explicara, si lo sabe, si tiene esa información, por qué motivos está desfinanciado el operador, por qué esa desfinanciación o esa diferencia tan grande que hay para ejercer la operación o para ejecutarla no se previó desde cuando se hizo el contrato de concesión. Yo preferiría, Personera, que está aquí el operador nos dé el detalle. Yo no tengo esa información, solo sé que cuando llegamos en esta administración, los pagos al operador estaban atrasados, no sé si meses o años, y aparte de lo que hizo la UAS fue ponerse al día con el operador. Entonces lo que digo, de verdad, esto ha sido un tema no de ahora, es de años, y ha sido de falta de meterle, verdad, decisión, así tenga costo político, pero en esta administración lo estamos haciendo y ahí está. Y usted, obviamente, reconociendo todo el juicio que usted tiene, seguramente nos va a estar acompañando en ese proceso, velando porque las inversiones que estamos proponiendo se vayan haciendo de acuerdo con el cronograma. Gracias, doctor Guillermo. Muchas gracias, doctor Herrera. A continuación, la intervención de la UAES, a cargo de la doctora Beatriz Elena Cárdenas Casas, su directora. Bueno, buenas noches a todos. Primero darles las gracias a la personería por este espacio para poder interactuar con la comunidad aledaña al relleno sanitario, no solamente los habitantes de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, sino aquellos que también en cierta forma tienen una relación directa con el relleno sanitario, como los de Ciudad Bolívar en general y alguna población de Usme. Yo voy a, señora Personera, esta presentación mía la he dividido en 4 bloques. Estos bloques, como usted lo dijo, inicialmente lo que vamos a hacer es responder a aquellas preguntas que nos hicieron y que se concertaron con ustedes. Entonces cada una de esas preguntas yo las puse en bloque y vamos a tener un componente de servicios públicos que le inquieta a la comunidad aledaña al relleno sanitario en lo que tiene que ver con luz, agua y un tema de alcantarillado. Seguiremos en el segundo bloque con un enfoque que es la operación del relleno sanitario Doña Juana. El tercero es el reiterado que le ha preocupado muchísimo a los entes de control y que a la UAES es una preocupación constante de todos los días, y ya les explicaré el tema en detalle. Son los incumplimientos contractuales que ha venido teniendo reiteradamente el concesionario CGR. Y por último, el manejo institucional y relaciones con la comunidad, que es todo el tema de gestión social y las inversiones que se han hecho en el relleno sanitario y las que están próximas a hacerse.
Empezaré entonces por el componente de servicios públicos en su tema de luz, agua y un componente de alcantarillado. Empezando por el tema de alumbrado público, aquí un pequeño resumen de lo que actualmente tenemos en el Mochuelo Alto y en el Mochuelo Bajo en tema de alumbrado público. Ciudad Bolívar en general tiene una totalidad de 26.843 luminarias. Estas luminarias, como ustedes saben, tiene 3 categorías especiales en la ciudad de Bogotá. Una es la luminaria LED, que es la luz excesivamente blanca pero muy buena. La segunda es el tipo de luminaria de halogenuro metálico, que es la luminaria blanca que ustedes han visto en varios parques de la ciudad y en algunas vías de la ciudad. Y la tercera son las luminarias a sodio, que son las que no son amigables con el medio ambiente y que desde el Distrito Capital la UAES ha venido cambiando paulatinamente desde que llegamos a esta administración. En en Ciudad Bolívar tenemos 377 luminarias LED que hemos instalado nosotros. En halogenuro metálico tenemos 4.834, el halogenuro metálico, les repito, es aquellas que son luminarias blancas. En sodio, que es la mayor cantidad y donde vamos a enfocar nuestros esfuerzos y los hemos venido enfocando en toda la ciudad, no solamente en estas 2 localidades, tenemos un total de 21.632. Algo similar nos ocurre en Usme, donde tenemos 127 luminarias LED, 3.810 en halogenuro metálico y un número más importante en sodio, que son 12.457, que son las que estamos paulatinamente cambiando, y ya les digo la meta que tenemos nosotros para finalizar el 2018. En cuanto a calidad, que es un tema muy importante, nos han reportado fallas en el servicio de alumbrado público. En Usme, 2.254 fallas presentadas, atendidas en menos de 72 horas con el reporte que nos da nuestra interventoría, la interventoría al contrato con Codensa, 1.960 intervenciones o luminarias arregladas en menos de 72 horas, un porcentaje de atención del 86%. Y en Ciudad Bolívar, un poco más las fallas presentadas, 3.983, con atendidas en menos de 72 horas, 3.309, para un total de 83.08% de atención en menos de 72 horas. Aquí un poco más en el detalle, las acciones realizadas, tanto en Mochuelo Alto como Mochuelo Bajo en alumbrado público. Les decía inicialmente toda la actualización de la luminaria de sodio, que es la amarilla, a luminaria de halogenuro metálico y algunas en LED. Y aquí quise tener específicamente estas direcciones para que ustedes ubiquen el trabajo que hemos venido haciendo. Vía de San Jorge hacia el Mochuelo, 60 luminarias. Barrio Mochuelo Bajo con 2.291 luminarias. Igual tenemos Mochuelo Bajo 109, parte de la vía entre Mochuelo Bajo hasta Mochuelo Alto, 21 luminarias actualizadas, 34 parques ubicados en el barrio de influencia del Relleno con 684 luminarias, mantenimiento preventivo y correctivo a 43.000 luminarias, es lo que nosotros hemos realizado allí. ¿Cuál es nuestra meta y qué es lo que hemos venido programando? Y como pueden ver ahí en el mapa, quisiera que fuera un poco más grande, no lo logré, pero se programó la ampliación de la cobertura del alumbrado público en Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo a 1.66 kilómetros de tramo de la vía de Mochuelo Bajo hacia Mochuelo Alto, expansión que se ejecutará, y esto ya es uno de los compromisos, señora Personera, que nosotros desde ya en la programación que tenemos con Codensa en nuestra subdirección de alumbrado público, al terminar el año 2018 ya tendremos ese kilómetro, 1.66 de kilómetro de ampliación en esta iluminación. Actualmente adelantamos el proyecto de actualización de alumbrado público a luz blanca de 40 parques que están en la zona en donde ustedes viven, Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, en la zona de influencia. Ahí vamos a intervenir 40 parques de todos los que adicionales a los que hemos intervenido en la ciudad, para lograr tener luminaria en halogenuro metálico y quitar las que tienen en sodio. Alcantarillado, que es un tema que también nos ha venido preocupando, este tema
pues ustedes saben, señora personera, que también esto es una medida de compensación que tenemos y es garantizar el 100% de cobertura del servicio de alcantarillado, una de las obligaciones que tenemos en la licencia ambiental, en la vereda del Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, así como su funcionamiento, mantenimiento de la planta de tratamiento de agua residual de estos sectores. Como bien sabemos, la UAES no es dentro de su objeto, dentro de su misionalidad, no está el tema de hacer los alcantarillados ni su mantenimiento. Nosotros suscribimos el convenio 570 con la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, que tiene que ver con este tema, y la empresa de acueducto, quienes están adelantando mediante 6 contratos estas obras desde el momento en que se suscribió este convenio. Petar del Mochuelo Alto, Mochuelo Bajo, la construcción está en cabeza de la Alcaldía Local de Ciudad Bolívar, siempre de la mano con el apoyo de la UAES, y continúa pues este apoyo también con la empresa de acueducto para lograr tener esta Petar en el Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo. Compromisos del distrito para garantizar la continuidad del servicio, y esto yo sé, señora personera, que quedará en el acta. Yo les dejo mi presentación porque esos son los compromisos que desde ya estamos adquiriendo en el tema de alumbrado público, revitalización y mantenimiento correctivo y preventivo en la área de influencia, la actualización del alumbrado en 40 parques, como les decía, el proyecto de expansión de 1.6 kilómetros que quede desde ya dentro de los compromisos que la UAES va a tener antes de finalizar este año 2018. Y en alcantarillado le vamos a poner un mayor esfuerzo al tema de los contratos que tenemos con Ciudad Bolívar y la empresa de acueducto para agilizar todas estas obligaciones que tienen ellos en estos convenios. Necesitamos que este sistema funcione, es uno de los requerimientos de la comunidad, y en lo que tengan por seguridad es uno de los compromisos que nosotros tenemos de garantizar todo este cumplimiento en las obligaciones impuestas a favor de la comunidad. Entramos al segundo bloque. El segundo bloque está relacionado con el objeto, o sea, todo el tema operativo en el relleno sanitario de Doña Juana. Aquí tenemos primero los controles en la operación del relleno sanitario que hemos venido haciendo. Ustedes saben, y es por norma, el Estatuto Anticorrupción obliga que las entidades públicas que hayan suscrito contratos de alta complejidad, dice el Estatuto Anticorrupción, tenemos como obligación, prohibición primero, nosotros desde la UAES no podemos realizarle la interventoría o la supervisión a ese contrato de concesión. Es una prohibición que tenemos en el Estatuto Anticorrupción y nos dice, para los contratos de alta complejidad, usted lo que debe hacer es un concurso de méritos, contratar una interventoría. Por eso ustedes ven que en los contratos de concesión de la UAES y en la mayoría de los contratos de concesión se tiene contratada una interventoría que para estos efectos, y lo dice el Estatuto Anticorrupción, funge como funcionario público con la responsabilidad disciplinaria y fiscal respectiva. Entonces, en los controles de la operación, que era también una de las inquietudes que había en las preguntas que nos remitieron a la UAES, estaba el tema del control del ingreso, el pesaje, si realmente se está haciendo, a cargo de quién está. Pues dentro de las respuestas que nosotros le dimos a la personería y que ustedes ya las deben tener, el control del ingreso, del pesaje de los residuos hasta a cargo de la Unión Temporal InterDJ, nuestro interventor. Él debe diferenciar por tipo de residuo que entra al relleno, área de prestación y concesionario que está entrando el vehículo. ¿Qué hacemos desde la UAES? Nosotros verificamos que esa información, nos pasan la información, y nosotros, si vemos inconsistencias, alertamos, les pedimos explicaciones, hacemos la supervisión no al contrato de concesión, sino al contrato de interventoría, donde debemos vigilar que cumpla las obligaciones. Reitero que para efectos de la interventoría en contratos de alta complejidad, los interventores fungen como funcionarios públicos por el Estatuto Anticorrupción. Por eso nosotros estamos también atentos, la responsabilidad de ellos pues, como la responsabilidad de nosotros como funcionarios públicos en el distrito. El tema de obras, que también tuvimos varias preguntas, aquí estoy dividiendo las obras y muy rápidamente les voy contando esas obras que nosotros le pusimos énfasis para el relleno sanitario, que las encontramos débiles y en un alto riesgo cuando llegamos en el año 2016. Dique 6 fase 1,
construcción de 2 pantallas ancladas, la 1 y la 4, se contrató y esta obra está finalizada y en servicio. Aquí ustedes pueden ver la fase 2 de ese dique 6, también tuvo un costo inicial de 12.000 millones. Esta obra está finalizada y en servicio, mitigar con esta construcción posibles deslizamientos de los residuos ahí en esta zona. Aquí vienen unos problemas importantes y que quiero que lo tengamos muy claro y también para que nuestra señora personera entienda, porque hay algunos aspectos en que la UAS quisiera actuar directamente y a veces le es imposible actuar directamente, y es aquello que está en controversia ante un tribunal de arbitramiento. Nosotros, cuando llegamos a esta administración, encontramos que teníamos un tribunal de arbitramiento entre el concesionario CGR y la UAS, que habían instaurado años anteriores, donde la pelea entre uno y otro sumaba un poco más de 66.000 millones de las pretensiones que se tenían tanto del distrito como del concesionario. Nosotros logramos estabilizar este tribunal de arbitramiento, priorizar lo que realmente debería ir al tribunal de arbitramiento y sacar y lograr conciliar aquello que podíamos legalmente y que era viable conciliar sin generar un detrimento patrimonial para el distrito y que el distrito tuviera que erogar unos recursos de su presupuesto para pagar, sino protegiendo esos recursos y protegiendo la responsabilidad disciplinaria. Uno de estos puntos es el microtúnel. El microtúnel consistió en la construcción de un ducto de un diámetro de 1.2 metros mediante el sistema de un túnel dirigido por debajo de la adecuación de la zona 7, que alguno de los que intervino, voceros de ustedes, estaba hablando. Y lo escuchaba yo y decía, sí, hay que explicarle un poco esta dinámica que fue lo que pasó con ese tema del microtúnel. Acuérdense en el año 2015 lo que pasó y que ustedes lo han mencionado reiteradamente. Este costo inicial fue de 4.378 millones de pesos, costo presente el que se tenía 1.881 millones. Estado actual está parcialmente operativo. ¿Eso por qué? Porque como está en controversia en el Tribunal de Arbitramiento, que a propósito, señora personera, el día entre 12 y 13 de septiembre ya vamos a tener el laudo arbitral del tribunal con todos los puntos que, le digo, nosotros encontramos en este tribunal. Ya va a haber una decisión del Tribunal de Arbitramiento en las pretensiones, que como también lo decía nuestra contralora delegada, la doctora Paola Vélez, en el tema de los 4.000 millones que se generó un detrimento patrimonial, también está incluido en el Tribunal de Arbitramiento, donde se tomará una decisión. El tribunal dirá si el concesionario era el que tenía la razón o el distrito en todos estos aspectos que han sido puestos a su consideración. Seguimos con PTL, o el reforzamiento estructural. Insisto, lo he dicho en varios escenarios, nosotros también encontramos en lo que es los pondajes de lixiviados, encontramos demasiadas fisuras. La angustia de nosotros es que esto colapsara, el lixiviado generara un perjuicio ambiental para Bogotá grande, y lo que hicimos fue también nosotros meterle en este tema muy duro para lograr hacer este reforzamiento. Costo inicial 2.140 millones, obra finalizada y en servicio. Pudimos evidenciar las fallas que allí se tenían. Poste 53, que también era uno de los puntos que nosotros cuando llegamos encontramos, le pusimos mucho cuidado al tema del poste 53, allí teníamos que hacer unas obras importantes y lo que hicimos fue adicionarle el contrato a CGR para que ejecutara esas obras y evitar un posible deslizamiento allí de la tierra, y teníamos que hacer la contención para evitar ese deslizamiento, obra en ejecución, y que le hemos venido poniendo con la interventoría del ojo para que este tema avance rápidamente. Dique ambiental, que también es una de las mayores preocupaciones, es una estructura de mitigación en el impacto visual, olores y ruido hacia la comunidad cercana. Se construirá allí con arcilla o material rocoso. Costo inicial 8.000 millones, estado actual en ejecución, con un avance aproximado del 45%. Aquí también le hemos pedido a la interventoría que por favor nos haga el seguimiento adecuado en esta ejecución, y lo que nos ha informado es que sí se encuentran retrasos en estas obras.
se solicitó a la interventoría pues evaluar todo el procedimiento y la respectiva sugerencia que tiene que darle a la entidad, a nuestra subdirección de asuntos legales, a la subdirección de disposición final, para iniciar todo el proceso de incumplimiento. Zona de biosólidos. La zona de biosólidos, ustedes escucharon hace unas horas la posición de lo que es la CARC cuando en su momento tenía la competencia para el seguimiento de la licencia y ahora la competencia de la ANLA. Aquí quiero ser muy clara, la UAES no ha suscrito ni ha adicionado el contrato de CGR para la adecuación de la zona de biosólidos. El contrato de concesión tiene una obligación importante y principal, es que al lado de lo que son las zonas de disposición, ¿sí?, deben tener como precaución por cualquier eventualidad que pase en la ciudad una zona de contingencia para cualquier circunstancia que se presente en el distrito, tengamos donde disponer de urgencia los residuos de la ciudad. No se contaba con esta zona, a esta zona entró el concesionario CGR a su cuenta y riesgo. Nosotros desde la subdirección de asuntos legales y con el punto de vista de la interventoría ya iniciamos todo el proceso para un incumplimiento porque consideramos, sin que haya un prejuzgamiento aquí, que se deben cumplir las condiciones del contrato. Cuando no se cumplen, nosotros entramos y actuamos. Disponibilidad de maquinaria en el relleno sanitario, doña Juana. Señora personera, esto también es un tema que está en el Tribunal de Arbitramiento. Este tema nosotros consideramos unas obligaciones contractuales y unos requisitos que se establecieron en la licitación. Tenemos una posición muy clara sobre esto, pero allí también tenemos dos aspectos importantes y uno es, está en discusión en el Tribunal de Arbitramiento el tema de la maquinaria para garantizar la prestación del servicio, pero también hemos iniciado desde la Subdirección de Asuntos Legales el proceso sancionatorio respectivo, porque en el relleno sanitario se debe contar con la maquinaria adecuada tanto para la disposición como para el mantenimiento de las zonas que se requieran. Medidas tomadas por la UAES en el deslizamiento del 2015, que era algo que ustedes también preguntaban, algunos de los participantes en este micrófono también lo manifestaban. Queremos saber qué ha pasado con ese deslizamiento del 2015. Efectivamente, nosotros en el 2016, cuando llegamos, pues nos encontramos con el tema del deslizamiento de estos residuos en el año 2015. Empezamos, y ustedes ven ahí, más de 20 requerimientos al concesionario CGR para que explicara cuáles eran las acciones que iba a seguir para mitigar, no solamente mitigar lo que había pasado en el 2015, sino también para evitar que estas situaciones volvieran a ocurrir. Igualmente estamos nosotros en un tema con la interventoría, revisando el cumplimiento de esta actividad por parte de CGR. CGR hasta en el 2016, a finales del 2016, presentó su plan de acción. Igual, lo importante en el relleno sanitario, doña Juana, no es presentar un plan de acción tarde, sino mitigar los riesgos que pueda ocasionar el indebido manejo en el relleno sanitario, doña Juana. Aquí hay un punto muy importante, personera, y que lo han tratado y que lo escuchamos a voces antes del receso, y es el tema de las nuevas tecnologías en el relleno sanitario, doña Juana, o donde se requieran para evitar seguir con el enterramiento de residuos. Yo, antes de explicarles este tema y explicarles la posición del Gobierno Nacional y lo que pronto, yo creo que entre el 7 y el 12 de septiembre va a salir, quiero primero decirles que la tecnología utilizada por el Gobierno Nacional, la Comisión de Regulación de Agua, la tecnología que utiliza para el marco tarifario es una tecnología de relleno sanitario. El marco tarifario no tiene una tecnología que sea incineración, gasificación, plasma, etcétera, no la tiene. Entonces, los costos establecidos en la resolución CRA 720 son costos para un relleno sanitario, y como lo explicaba nuestro secretario de Hábitat, son para rellenos sanitarios de 1.200, 1.300 toneladas. O sea que los costos para Bogotá son ineficientes. Es una regulación de mínimos que no le permite a la ciudad, ni en recolección, barrido, limpieza, ni en relleno sanitario, tener los estándares altos de calidad que requiere la ciudad. Entonces, teniendo esa tecnología
y analicé varias propuestas, muchas propuestas que me han llegado de la comunidad, de privados, de nacionales, de internacionales, donde me presentan esta es la solución para Bogotá, una tecnología de generación de energía, una tecnología de plasma, etcétera. Y cuando uno analiza el componente financiero del negocio y viendo cómo está la regulación hoy en día de mínimos y con una tecnología base de relleno sanitario, todas son inviables. Tan es así que mediante una acción popular se le obligó personal a la Comisión de Regulación establecer incentivos para el aprovechamiento, y esto era la última parte de este punto, para decirles que con esto ahora sí vamos a ver que es posible tener tecnología diferente a un relleno sanitario. Este decreto del Gobierno Nacional sale en pocos días, donde crea un porcentaje de incentivo para el aprovechamiento que los usuarios vamos a tener que pagar. Y dependiendo de la cantidad de usuarios y del municipio, pues le entrarán los recursos. Para Bogotá, con los usuarios que tenemos, consideramos que los recursos, y esto no afirmándolo hasta que no esté ya nuestro decreto, pueden ser más de 12.000, de 10.000 a 12.000 millones al año. Y permitiría a los municipios invertir en tecnologías diferentes al enterramiento de residuos. Y aquí empata con lo que nosotros hicimos en el año 2017 y 2018. Banco Mundial analizó la situación de Bogotá para generar alternativas diferentes a relleno sanitario y efectivamente nos dio unas alternativas viables para la ciudad. Empatamos esto, como lo decía nuestro secretario de Hábitat, el plan de ordenamiento territorial. Bogotá debe tener el suelo habilitado para poder tener en unos sectores este tipo de tecnologías, en el relleno sanitario, en la parte oriental y en la parte occidental. Hasta en eso vamos en los estudios, en el POD que le sugerimos nosotros a la Secretaría de Planeación y que, como dice el secretario, en el momento y en la oportunidad legal se socializará con la comunidad, primero con la corporación autónoma o la autoridad ambiental que sea y después con la comunidad, pero vemos un gran avance, Personera, y le dejaríamos a Bogotá los sitios ya habilitados en el suelo de la ciudad para poner estas tecnologías, más el decreto nacional que le permite a los municipios y distritos contar con los recursos que requieran, no son suficientes, pero algo es algo, no teníamos esos recursos para poder tener esas tecnologías adicionales. Incumplimientos, señora. Disculpe, doctora, y en esas otras localidades, o en esos dos sectores donde se piensan disponer otras tecnologías, ¿cuáles serían esas otras tecnologías? ¿Solo relleno sanitario? No, señora Personera. Relleno sanitario mandaríamos dependiendo de la tecnología que adoptemos. Lo que le digo del uso del suelo es para implementar esa tecnología en esas localidades donde habilitamos el uso del suelo. No es relleno sanitario, es para las plantas con la nueva tecnología, llámese incineración, generación de energía, etcétera. Nosotros ya con las recomendaciones del Banco Mundial entraremos ya a verificar, una vez expedido el decreto, cuál se ajusta a ese presupuesto financiero que nos dice el Banco Mundial que requerimos para tener esa tecnología y nos iremos por esa línea. Incumplimientos contractuales, algo muy importante, reiterado, que lo han venido manifestando en esta audiencia. Yo quiero decirles que la interventoría ha remitido 11 procesos administrativos sancionatorios por los presuntos incumplimientos contractuales, 9 de carácter ambiental, de los cuales 2 de ellos se encuentran para decisión por parte de nuestra Subdirección de Asuntos Legales. En el mes de octubre, mediados finales del mes de octubre, me dicen la subdirección, ya tendremos una decisión sobre el tema, más lo que les había explicado inicialmente. Ahora, aquí es algo muy importante de tener en cuenta. Nosotros como entidad pública nos regimos por el Estatuto Anticorrupción, nos regimos por la norma que establece en el procedimiento de sanción, multa e incumplimiento. De ahí no nos podemos salir. El Consejo de Estado también se pronunció sobre este tema porque todas las entidades públicas con contratos de concesión o otros tipos de contratos también tenían estas mismas inquietudes de cómo llegamos a un tema de incumplimiento. En un segundo paso a explicárselos.
Hay otro ítem que nosotros desde la UAS hemos venido manejando y son los descuentos por indicadores de calidad que quedaron en la licitación. A hoy la suma es de 2.170 millones que le hemos hecho de descuentos al concesionario por no cumplir con los indicadores de calidad establecidos en el contrato y en el proceso licitatorio. Ustedes dirán, ¿qué van a hacer con estos recursos? Pues estos recursos igualmente van a venir esto tienen que ingresar al presupuesto de la entidad, pero hay dos opciones, lo manejaremos como un proyecto para el manejo integral de residuos sólidos, miraremos en inversiones cómo haríamos con estos recursos una vez incorporados al presupuesto, pues le diremos al Consejo Distrital que nos dé el aval para este tema. Podría ser, escuchamos ofertas, dentro de los compromisos que haremos, pues miraremos todas esas alternativas porque me parece un tema importante en el tema de compensación hacia la comunidad. Como les decía, el Consejo de Estado tuvo que analizar el tema de la sanción, la multa y el incumplimiento hasta llegar a una caducidad. Aquí es donde a nosotros, porque siempre me dicen, pero reiterados incumplimientos, reiterados que esta persona en el relleno sanitario no está haciendo a cabalidad su trabajo y usted por qué no le ha declarado la caducidad. Si el procedimiento fuera más simple, más fácil, probablemente se hubiera tomado una decisión, pero quiero decirles, y aquí se los transcribí, lo que nos dice el Consejo de Estado, que en cierta forma amarra un poco a las entidades del Estado para declarar una caducidad, y es parálisis del servicio, pues ahí para no leerles, pues esto va a ser parte del acta para que lo tengamos en cuenta. El incumplimiento de las obligaciones esenciales por parte del contratista es una de las cosas que nos dice el Consejo de Estado. No hemos visto la parálisis en lo que es la prestación del servicio de disposición final y tratamiento de lixiviados, constantemente, no en la forma que nosotros requerimos que se haga, pero siempre hay un tema de el servicio allá, la actividad de disposición final y el tratamiento de lixiviados está, que es uno de los componentes esenciales que nos permitiría a nosotros declarar una caducidad. No se ha dado, los presupuestos no se han dado, tenemos que acogernos a lo que dice el Consejo de Estado y pues al no darse, pues no hemos declarado la caducidad de este contrato. Ahora, empatamos con un tema importante que nos explicaba nuestro secretario de Hábitat y es el tema de no ampliación, sí optimización, y en lo que él decía que yo les iba a explicar dentro de lo que nosotros hemos analizado y se los decía el secretario de Hábitat, es que nosotros no podemos ser irresponsables y venir con un discurso y decirles a ustedes el relleno sanitario lo voy a cerrar mañana. Eso sería irresponsable y ustedes lo han escuchado en esta administración, lo han escuchado de mí. Nosotros debemos continuar con el relleno sanitario. ¿Por qué? Simplemente porque en Bogotá no existe otro lugar donde podamos llevar 6.300 toneladas día que producimos los bogotanos. No existe otro lugar para llevarlo. La Universidad Nacional lo ratificó, el Banco Mundial lo ratificó. Existen unos sitios en Cundinamarca. Cundinamarca no es Bogotá, no nos van a aceptar, necesitaríamos hacer expropiaciones, estudios grandes en el tema ambiental. Cundinamarca no va a permitir que nosotros llevemos los residuos. Ustedes dirán, pero nosotros le estamos recibiendo a 8 municipios. Sí, tenemos por obligación, por ley, nosotros, a no ser que tengamos un impedimento técnico demostrable, debemos recibir obligatoriamente el residuo de quien lo necesite. Es decir, que si mañana Tunja necesita un relleno sanitario, la ley nos obliga a que nosotros le recibamos, a no ser que nosotros analicemos un componente técnico grande que nos impida recibir los residuos. Esto viene desde el año 2004, muchos de los que están acá estuvieron en esa época donde hubo un problema con Mondoñedo, que era un botadero a cielo abierto y lo cerraron y Bogotá tuvo que recibirle a todos esos municipios. En el tema de optimización, lo que estamos, y la consultoría que nosotros contratamos a la que se refería nuestro secretario de Hábitat, es ellos, y también como un tema de que nos pidió el Consejo de Estado cuando decidió la acción popular sobre ya en última instancia sobre la decisión de cuando se vino abajo en el año 97 el relleno sanitario, donde le dice al distrito usted debe hacer todas las actividades que considere necesarias para lograr que esto no vuelva a suceder. Entonces necesitamos construir un dique de contención en esa zona, un dique de contención. Contratamos una consultoría para que nos analizara qué tipo de dique vamos a construir ahí,
cómo podemos hacer una optimización en el relleno sanitario. A finales de noviembre, principios de diciembre ya tendremos ese análisis claro como dice el secretario de Hábitat, no queremos ampliar el relleno sanitario y extenderlo arriba. No obstante, permitirlo el POT actual para la ciudad, desde el año 2000 está la posibilidad de ampliar el relleno sanitario. Y por último, el manejo institucional y relación con la comunidad. Aquí tenemos medidas de compensación sociales establecidas en la licencia ambiental y medidas formuladas directamente por la UAS en el tema de compensación. Para no alargar mucho el tema, nosotros en las medidas de compensación sociales establecidas en la licencia ambiental era contemplar acciones como siembra de especies nativas, con participación de las comunidades de Mochuelo Alto y Mochuelo Bajo, implementación de un proceso de producción de materia vegetal, reconversión productiva, encaminadas a promover y apoyar la recuperación de las rondas, de las quebradas y ecosistemas, garantizar el 100% de la cobertura del servicio de alcantarillado, que fue inicialmente lo que ya les expliqué y no me voy a detener en este tema, apoyar jurídicamente la titulación de predios. Como ustedes saben, tenemos un grupo en la UAS que está apoyando a la comunidad en este tema, apoyar técnica y financieramente la implementación de proyectos de compostaje. Aquí están las fotos donde mostramos cómo se empezó a hacer esta construcción, implementación de huertas caseras, adecuación de la planta de aprovechamiento y demás, cómo se inició y cómo la tenemos hoy. Por último, ya en el tema de la medida de compensación social establecida en la 2320, fortalecer el equipamiento social y recreativo de la zona, construcción del centro multipropósito, que como ustedes saben aquí hay un tema importante en cuanto a la titularidad de ese predio entre la alcaldía local, DADEP y la UAS, en lo que estamos haciendo todas las diligencias a que haya lugar para que, si nosotros ya tenemos en cabeza de la UAS ese predio del modo legal que considere el DADEP, puedo hacerle inversiones, puedo encargarme directamente con el presupuesto, sea de gestión social que tenemos por el tema de biogás o presupuesto del distrito. Mientras tanto, no puedo hacerle inversiones adicionales porque esto generaría un detrimento patrimonial y una responsabilidad disciplinaria para la entidad, especialmente para la directora. Aquí hicimos la construcción del jardín infantil Alisos del Mochuelo, construcción de 3 gimnasios públicos biosaludables en la zona que ustedes sabían que allí no estaban. Impulsar procesos de legalización y saneamiento predial del jardín infantil del barrio Paticos, también es algo que nosotros hemos venido trabajando. Hay 7 predios allí que son objeto de adquisición por parte de la UAS para la construcción de este centro comunitario. Tenemos ofertas de 5 propietarios de estos, estamos en proceso de suscripción de la promesa de compraventa. Ustedes saben que estos no son procesos cortos, sino que llevan a un proceso largo y que debe ser equitativo también para los dueños de estos predios. Viene el último tema, Personera, que para mí ha sido un reto y que creo que es de las cosas que más deben beneficiar a la comunidad. Pueda que no lo vean en el corto plazo, pero sí lo verán en un plazo mediano, y es convenios interadministrativos con las universidades públicas para el ingreso y permanencia de los estudiantes. Pero no solamente el valor de la matrícula, a estos estudiantes se les está dando 2 salarios mínimos para los gastos que ellos requieren. En el 2015, a finales de 2015, encontramos que solo existían 25 alumnos beneficiados de la comunidad aledaña al relleno. Priorizamos y hoy en día, desde el 2016 al 2018, tenemos 872 estudiantes beneficiados. ¿Qué queremos? Queremos ampliar a temas técnicos y tecnológicos. Queremos y estamos desde la Subdirección de Asuntos Legales mirando la viabilidad de los convenios para que puedan estas personas que no quieren, porque por muchas razones, una carrera, puedan tener unas capacitaciones, puedan tener un título de técnico y tecnólogo. Hacia allá estamos girando y aumentar esta cobertura de los estudiantes beneficiados en las universidades públicas. Como ustedes pueden ver, el incremento fue significativo y queremos seguir beneficiando a los estudiantes para que hagan las carreras en las universidades. No digo nada del letrero que se cayó, pero bueno, realización del diagnóstico social, lo estamos actualizando, señora Personera. Hemos hecho 8 meses de trabajo
con la comunidad mensuales en el tema de, para el diagnóstico social, lo que nosotros estamos trabajando con ellos. Hemos realizado actividades deportivas y actividades físicas diarias donde hemos beneficiado a más de 1.640 personas y por último actividades culturales, las iniciamos en el 2017 donde estamos beneficiando a más de 3.492 personas en esa comunidad. Señora Personera, esto se hace con recursos de la UAS y recursos también que son situados por el tema del biogás. Hasta aquí, señora Personera, el bloque de todas las conjunto de inquietudes que nos formularon y que aquí les estaba exponiendo. Muchas gracias. Gracias, directora. A continuación, la intervención del concesionario Biogás Doña Juana, a cargo del doctor Fernando Párraga, gerente de operaciones. Buenas noches. En representación de Biogás Doña Juana me encuentro yo, Fernando Párraga, como me anunciaron, gerente de operaciones del proyecto. Nuestro representante legal, el doctor Hedmund Gallego, no pudo asistir. Sin embargo, vamos también a resolver las inquietudes que ustedes nos plantearon directamente a nosotros. Vamos a ser concretos, vamos a tratar de agilizar el tiempo que tengo para la presentación. Y pues ya entrando en contexto, vamos a ir con la primera pregunta que nosotros recibimos. Y está relacionada con qué tipo de contrato tenemos nosotros con el Distrito Capital, cuál es el alcance y las actividades que desarrollamos en el marco de este contrato. Biogás Doña Juana es un concesionario, somos una empresa privada que tenemos un contrato de concesión, el contrato C-137, para el tratamiento y el aprovechamiento del biogás que se produce en el relleno sanitario de Doña Juana. Este contrato se firmó en el marco de los proyectos MDL, desarrollados inicialmente por el Ministerio de Medio Ambiente, en el cual, a través de unos recursos que hay, que son de una u otra manera vigilados y que son otorgados a través de unos convenios macro con las Naciones Unidas, se pueden obtener una serie de recursos por hacer aprovechamientos en proyectos básicamente medioambientales. Nuestro contrato entonces está basado en el protocolo de Kioto, en los proyectos MDL. El alcance de nuestro proyecto es la extracción, la captura, el tratamiento y el aprovechamiento del biogás. Actualmente en Colombia no existe una legislación que obligue a los rellenos sanitarios a hacer un tratamiento o un aprovechamiento del biogás. Por eso es que nosotros tenemos que apalancarnos en otros modelos internacionales que nos permitan hacerlo. Nosotros como concesionario no estamos incluidos en los temas tarifarios que tienen que ver con el tema de disposición de residuos sólidos. Esto quiere decir que el proyecto Biogás Doña Juana no recibe ningún tipo de recurso económico por parte del distrito ni de ninguna entidad pública. Así es que nosotros como empresa privada somos quienes debemos buscar la forma de rentabilizar nuestro propio proyecto. Dentro del marco del alcance, nosotros nos enfocamos principalmente en hacer unas adecuaciones, unas construcciones de unas redes de captura y hacer eficientemente la extracción del biogás que se produce en el relleno sanitario. Como se los dije, actualmente en el país no existe una obligación para que los rellenos sanitarios hagan tratamiento del biogás. Esto genera, desde el punto de vista ambiental, que los efectos negativos de los rellenos sanitarios sean altos. Cuando ustedes perciben olores que son perjudiciales, por así decirlo, estos olores ofensivos que tanto afectan a las comunidades, principalmente son producidos por temas de emisiones de gases. Estos gases tienen unos compuestos, principalmente como amoníaco, como azufre, que son los que producen estos olores ofensivos. Este gas es el que nosotros debemos de capturar y debemos de tratar, principalmente como lo hacemos, quemándolo en unas antorchas o produciendo energía eléctrica como lo estamos haciendo desde el año 2016. Básicamente este es el alcance que nosotros tenemos dentro de nuestro contrato y son las actividades que nosotros estamos ejecutando en este momento. Captura, extracción, tratamiento y aprovechamiento del biogás mediante la quema, la combustión del gas metano para evitar que vaya a la atmósfera, un componente ambiental, y la producción de energía eléctrica, siendo en este caso Doña Juana
el único relleno sanitario en Colombia que produce energía tras el aprovechamiento de los residuos que llegan a ser algún relleno. Para la siguiente pregunta, con relación a las obligaciones contractuales y sociales que tenemos como concesionario respecto a la comunidad que habita en las inmediaciones del relleno sanitario Doña Juana. El contrato que nosotros tenemos es básicamente firmado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos y nosotros no tenemos ninguna obligación directa con las comunidades afectadas por la operación del relleno sanitario. La siguiente pregunta es, ¿existe alguna obligación del contratista concerniente a la entrega de recursos económicos a la UAES para inversión social? ¿Cuál es su monto y qué valores han sido entregados a la UAES? Efectivamente, al contrario de lo que sucede con la operación del relleno sanitario, que recibe los recursos de la recolección, barrida, limpieza y al finalmente la disposición, nosotros no obtenemos ningún tipo de recursos. Así que los recursos que nosotros obtenemos por nuestro carácter de empresa privada, tenemos que entregar a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos un porcentaje de acuerdo a lo que tenemos establecido en el contrato. Para ello, se determinó que con relación a la producción de certificados de reducciones de emisiones, que es el producto que nosotros certificamos ante la Junta Ejecutiva de las Naciones Unidas, los negociamos en un mercado especial y obtenemos los recursos económicos, tenemos que entregar el 24% a la UAES. Y por el caso de la producción de energía eléctrica, tenemos que entregar el 4% de las ventas brutas de energía. Esos son los recursos que nosotros tenemos que entregar y se entregan directamente a la UAES. La siguiente pregunta que nos hicieron es que si hemos realizado algún acercamiento con la comunidad para que se conozcan las actividades al interior del relleno, sus implicaciones o beneficios para la comunidad. Lamentablemente, de manera directa, nosotros no tenemos un espacio con la comunidad. Como les digo, dentro de nuestro contrato, nosotros no tenemos una relación directa, sino que todo se maneja por el conducto regular del relleno sanitario, que es a través de la UAES. A través de la UAES, nosotros hemos recibido una serie de visitas académicas, visitas de socialización, incluso algunas personas de la comunidad a través de la UAES también se han acercado al proyecto, en donde nosotros hacemos recorridos, les explicamos la operación, el impacto positivo del proyecto, se les explica todo lo beneficioso a partir de que se instaló el proyecto en el año 2009. Lamentablemente, como les digo, no tenemos una relación directa con la comunidad, todo se hace a través de la UAES, también por el carácter que tenemos en nuestro contrato. Ya vamos para allá con el tema de los recursos, porque también está especificado en una de las preguntas. Dice aquí, ¿cuánta energía o gas produce mensual y anualmente? ¿A quiénes se vende esa energía y cómo se distribuyen los valores recaudados por ese concepto? Gas real, nosotros no producimos. Nosotros lo que hacemos es que capturamos el biogás que se produce en el relleno sanitario. De la captura de ese gas, nosotros estamos haciendo un aprovechamiento energético, estamos produciendo energía eléctrica. En el relleno sanitario Doña Juana, como se los digo, es el único lugar en Colombia que actualmente produce energía debido al aprovechamiento del biogás que se genera en el relleno sanitario. Debido a esto, nosotros tuvimos que entrar en el mercado eléctrico y registrarnos como una central de generación. Es decir, que si ustedes entran a verificar en las páginas del Mercado Eléctrico Nacional, nos pueden encontrar como una central de generación. Ahí mismo están las hidroeléctricas, las termoeléctricas, y hay una parte donde está el tema de biogás, en donde entramos nosotros. Nosotros tenemos que cumplir con los requisitos y las normas del Mercado Eléctrico Nacional que están determinados desde el Ministerio de Minas y Energía hacia arriba por sus diferentes organismos, como la CREC o como la UBME. Nosotros, cumpliendo ya con esta serie de requisitos, entregamos la energía eléctrica que se produce en el relleno sanitario al sistema de distribución local, que es administrado por Codensa. Hay un mercado eléctrico que básicamente está monitoreado y todo el balance financiero se hace desde Medellín, y nosotros a quién le vendemos la energía, a otros actores del mercado eléctrico nacional, como está establecido en la ley. ¿Cuánto estamos produciendo? Nosotros tenemos una planta de 1.7 megavatios. Para aterrizarlo un poco, esta es la energía que necesitan más de 4.000 hogares mensualmente, pero la operación de la planta depende mucho del componente eléctrico nacional,
donde las tarifas, donde los costos de la generación de energía están dadas por ese mercado y, como ustedes saben, dependen de la temporada en que nos encontremos. Hace 3 años estuvimos con un problema del fenómeno del Niño, los precios de la energía estaban muy altos, las generadoras podían producir al 100% su energía y tenían muy buenos ingresos. En este momento, con tantas lluvias, el precio de la energía está casi en los 60, 70 pesos por el kilovatio hora, que incluso por la tecnología que se requiere para la generación con un biogás, es mucho más económica la generación con hidroeléctrica que generarla con biogás. Sin embargo, nosotros seguimos cumpliendo con el mercado eléctrico y así nos salga casi el doble o el triple de caro producirla, seguimos haciéndolo. Esto quiere decir que de todas maneras es un poco costoso producir la energía y que nosotros somos quienes tenemos que buscar los contratos para poder seguir suministrando esta energía. La siguiente pregunta es, ¿qué tipo de resultados financieros y económicos tiene la planta? El proyecto inicialmente, en el año 2006-2007, cuando se planteó, era un proyecto que económicamente iba a tener unos muy buenos resultados, basados en el mercado de los bonos de carbono del protocolo de Kioto. Sin embargo, después del año 2009-2010 hubo una serie de efectos mundiales que afectaron la operación del proyecto, principalmente con temas de países que estaban vinculados con este proyecto, como Canadá, Japón, Rusia, quienes se desvincularon del apoyo que tenían con los países en vía de desarrollo como Colombia, y esto afectó la operación del proyecto. En el año 2012, Biogás Doña Juana tuvo que acogerse a la ley de insolvencia y entrar en proceso de reorganización debido a las grandes deudas que nosotros teníamos. A partir del año 2014 iniciamos operación con un nuevo dueño de la compañía, seguimos siendo una empresa privada y básicamente los resultados financieros que hemos obtenido del año 2014 al corriente han tenido que ser invertidos en la deuda, en el pasivo que tenía Biogás Doña Juana. Por tanto, los resultados financieros prácticamente que son nulos hasta el momento de la operación, hasta el día de hoy. Luego dice, ¿cuál es la relación existente entre el concesionario Biogás y la comunidad? Directamente, nosotros no tenemos una relación con la comunidad, como de pronto lo tiene la UAS o como lo tiene CGR. Sin embargo, la relación directa que tenemos nosotros es que por la captura de estos gases, nosotros estamos mitigando el tema de los olores ofensivos y la presencia de gas en las zonas circunvencinas del relleno sanitario. Y finalmente, la última pregunta, y que creo que era la que me estaban haciendo por allí, ¿en qué se han invertido los recursos que se han obtenido con ocasión de esta concesión? Biogás Doña Juana, los recursos que obtiene correspondientes a lo que tiene que entregar a la UAS, Biogás Doña Juana ha entregado cerca de los 6.000 millones de pesos en lo que lleva al corrido de la operación del proyecto a la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos. Y el resto de los recursos que se han obtenido básicamente son para la operación, para el pago de la deuda y para el mantenimiento de la operación actual del proyecto. Eso básicamente es la respuesta concreta a las preguntas que ustedes nos han hecho. Y muchas gracias por su atención. Continuamos con la intervención de la Interventoría Inter-DJ a cargo del doctor Ian Carlos Ortiz Rico, director de la Interventoría. Buenas noches. Siguiendo con el protocolo, haré la presentación del informe dándole las respuestas a las preguntas que nos hicieron llegar. Aclarando de que ya que hay varios temas que en las preguntas se han tratado acá, trataré de ser más conciso por respeto a ustedes y la hora que es, agilizar un poco la presentación. La UTDJ realiza la intervención, el contrato 130 de 2011, el cual corresponde a una interventoría integral de las concesiones que se encuentran en el relleno sanitario de Doña Juana en los frentes de disposición final, tratamiento de lixiviados, aprovechamiento de biogás y las obras que se ejecuten en su interior.
A la fecha pues tenemos 2 concesionarios, como bien lo saben ustedes, el contrato 344 de CGR de Doña Juana, el cual tiene como objeto la administración, mantenimiento y operación del relleno sanitario de Doña Juana en los componentes de disposición final, tratamiento de lixiviados y alternativas de aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos que ingresan al relleno. También tenemos el contrato 137-2007 de Biogás Doña Juana, el cual tiene el aprovechamiento de tratamiento y aprovechamiento de biogás que se produce en el relleno sanitario a partir de los residuos sólidos que ingresan al mismo. La siguiente pregunta que nos hacen dice, relacione los incumplimientos que se han evidenciado en el desarrollo de su labor de vigilancia al control y que ha comunicado a la UES. Como les comentaba, trataré de ser expedito en el sentido de que la doctora Beatriz ya bien ha tenido, hace un resumen importante de estos. La interventoría ha presentado diversos incumplimientos a la UES hacia el contrato 344. De estos se evidencian, como lo dijo la doctora Beatriz, los más importantes en los temas ambientales. También hay unos incumplimientos a nivel de disposición. Básicamente se destacan, y como la comunidad lo ha podido evidenciar claramente, los problemas con los temas de maquinaria, con los problemas de la construcción de las chimeneas, en los temas de operación eficientes, que son los que finalmente afectan a los RBLs dentro del relleno sanitario de Doña Juana, y con los cronogramas que se le han solicitado para sus implementaciones. También tenemos el tema del atraso por la construcción de la fase 2 del licenciamiento en la construcción para el avance de la terraza 2, que bien lo conocen ustedes. Tenemos adicionalmente temas de incumplimientos ambientales, entre los cuales también hablamos del dique ambiental. También está incluido el dique ambiental dentro de los procesos de incumplimiento hacia el contratista. Tenemos unos procesos de incumplimientos por temas de mantenimiento, básicamente los temas que se mencionaban acá sobre las inversiones en las vías principales y el mantenimiento de las vías temporales. Tenemos un incumplimiento también, alguna de las personas que hizo una intervención acá al frente preguntaba sobre el incumplimiento por el aprovechamiento. También se tiene ya radicado en la UES el incumplimiento por no realizar el aprovechamiento, haciendo aclaración de que el CGR Doña Juana debe hacer el aprovechamiento en un mínimo que fue lo que ofreció en su contrato, y también tiene un tope máximo, un porcentaje del 20% como máximo. También tenemos unos incumplimientos ambientales en general, para mencionarlos, sobre los temas de restauración paisajística, emisión de material particulado, que también se hizo mención acá sobre el tema de biosólidos. Tenemos también por las podas internas, mal manejo de lixiviados que corresponden a los brotes, una prueba de bombeo en el Pozo Pro Santana, los monitoreos de aves endémicas, monitoreos ambientales. También se ha solicitado a la UES el incumplimiento por temas de coberturas que inciden directamente hacia la comunidad. Tenemos también el incumplimiento sobre el tema de la entrada a biosólidos, como bien lo dijo la doctora Beatriz, por ingresar a una zona que no se encuentra licenciada. En temas de lixiviados tenemos los incumplimientos correspondientes al no cumplimiento de los parámetros de vertimiento, también como los temas de lixiviados y el mantenimiento de los pondajes. Tenemos incumplimientos radicados sobre el tema de las suplencias eléctricas por encargo fiduciario, que viene a raíz de la resolución CRA 720 que se debe constituir. El tema de automatización, un incumplimiento sobre las normas de calidad ISO 14001, sobre la calibración de equipos, la metrología de equipos. En componente social también hay incumplimientos que se le solicitaron a la UES por temas de inversión social y la implementación de las fichas de información de los periódicos bimensuales. También hay un proceso recientemente radicado a la UES en el seguimiento que se le está haciendo a la obra de estabilización del poste. Quiero resaltar sobre esto que acabo de mencionar y que tiene que ver con la siguiente pregunta, sobre los temas de estos incumplimientos que acabo de mencionar. De estos incumplimientos, la UES ya hizo apertura y sancionó al contratista en 4 de estos. De estos incumplimientos que también acabo de mencionar, 8 ya se encuentran abiertos en el Tribunal de Arbitramiento, como lo acaba de mencionar la doctora Beatriz, y de estos ya hay 2 que están recientemente abiertos y que la UES, como lo acaba de mencionar la doctora Beatriz, en la primera semana de octubre terminar de hacerse la resolución final de lo que defina la UES, si hay sanción o lo pertinente. De estos incumplimientos hay unos que la UES
ha solicitado a la interventoría, luego de diversos talleres que se hacen semanalmente, se hacen uno o dos talleres semanales en la revisión de incumplimientos, la juez nos ha solicitado a la interventoría que de estos 5 sean actualizados y sean ajustados de acuerdo con sus observaciones y sus revisiones, y nos encontramos en ese componente, y otros 4 de estos ya se encuentran en trabajo de las mesas con la juez para poder analizar su viabilidad de apertura. Queremos también aquí hacer mención a lo que dijo la doctora Beatriz, que además de estos incumplimientos, el contrato 344 considera 3 indicadores de operación. Son indicadores que miden la eficiencia en la operación del contratista. Es de aclarar que estos indicadores no están catalogados dentro del artículo 17 de la Ley 1150/2007, ya que no corresponden a incumplimientos o multas. Estos indicadores lo que generan es una penalización o un descuento directo a la factura del contratista. De estos 3 indicadores, hay uno que es por compactación de los residuos, otro que es por la cobertura de los residuos y otro que es por operatividad, también lo llamamos a veces represamiento o colas. Básicamente, el de cobertura sabemos que incide mucho en la comunidad por el tema de los vectores, el de represamiento es el que incide mucho en que se pueda garantizar que los RBLs puedan ingresar y salir rápidamente del relleno sanitario, que no generen colas, y el otro es el de la compactación. En ese orden de ideas, en el informe que presentamos, y para no detenerme mucho, pues la interventoría hizo una presentación de cada uno de los meses y los años en que se hizo los descuentos pertinentes. La interventoría le hace el seguimiento diario a este indicador, a los 3 indicadores, es diario, y mensualmente le presenta un reporte al contratista para que éste, en su derecho a la defensa y a la contradicción, informe si está de acuerdo o no, y el paso subsiguiente es hacia la juez para que ya la juez, de acuerdo a las determinaciones finales, proceda a los descuentos. Tal y como lo ha dicho la doctora Beatriz, se han generado estos descuentos. Quiero mencionar rápidamente, y no detenerme en ellos, pero sí mencionar de que el 65% de los descuentos que se han hecho hoy en día, el 65%, han sido por cobertura, por la afectación a los vectores hacia la comunidad. El 30% de los descuentos han sido por las afectaciones en la prestación del servicio que han afectado a los RBLs, y un porcentaje menor ha sido por los temas de densidades. La siguiente pregunta dice, informe si tiene conocimiento sobre la apertura de los procesos sancionatorios sobre dichos incumplimientos. Lo acabo de comentar acerca de los 4 que se abrieron y los que ya están cerrados, más los que se encuentran en tribunal. Vale resaltar que de los que están en tribunal, muchos de estos ya, que son los que ha presentado la interventoría, simplemente estamos esperando lo del laudo arbitral, y hay otros que se incluyen adicionales de una vez para que a través del tribunal el juez pueda determinarlos. El 4º punto dice, ¿cómo corrobora la interventoría el pesaje que se registra en los cobros realizados por el concesionario sede de Doña Juana? La interventoría tiene la operación del sistema de pesaje. Este es un sistema que opera 24 horas, 365 días al año. La interventoría, para garantizar el pesaje, le hace el mantenimiento 4 veces al año a las 3 básculas. Tenemos 3 básculas en el relleno sanitario. Una normalmente opera de entrada, otra de salida y otra de contingencia, pero hemos configurado todo el sistema para que las básculas puedan operar entrada o salida dependiendo de las contingencias que se puedan presentar. Básicamente, ¿cómo hacemos nuestro procedimiento? Cuando llega un RBL a la plataforma para ser pesado a la entrada, este vehículo se verifica primero que solo esté el conductor dentro del vehículo. Esto por seguridad, el vehículo no se puede dejar solo, se deja únicamente el conductor. Si viene con auxiliares, se toma el peso. El conductor debe presentar una tarjeta que es la que corresponde a la ruta de recolección de donde viene. El operario de las básculas ingresa la placa del vehículo. Si esta placa del vehículo no se encuentra en el sistema, inmediatamente emite una alarma porque requiere que la juez previamente haya probado cuáles vehículos pueden y con qué placa ingresar al relleno sanitario. Pero además de eso, cuando el operador del RBL presenta la tarjeta de operación y el ACE no coincide con el RBL al cual viene, se genera otra alarma. Entonces, esto nos permite evitar un error en el sentido de que se vaya a clasificar mal las toneladas. Es más, el sistema emite diversas alarmas. Por dar otro ejemplo, un vehículo no puede entrar, dar la vuelta e intentar 2 veces porque el sistema no lo deja. Si no pasa por báscula de salida, el sistema emite otra alarma. En ese orden de ideas, luego de que se corrobora de que toda la información que se entregan es correcta, se le entrega un comprobante al conductor para que pueda entrar a hacer la disposición en el relleno sanitario. Una vez hace la disposición, se dirige a la báscula de salida. En la báscula de salida debe entregar, es obligatorio el comprobante de entrada. Si no lo entrega, no se le permite en báscula de salida. Una vez entregue el comprobante
que se le dio a la entrada, el operario de básculas verifica que la información que hay en dicho comprobante coincide con la placa y el ACE del vehículo. Una vez esto lo coincide, y nuevamente ingresa la placa al sistema, y si la placa nuevamente presenta un error porque no pasó por básculas, se emite una alarma. De esta manera hemos tratado de eliminar cualquier posibilidad de error sobre el tema y la vigilancia de los controles de los pesajes. Una vez todo esto queda aclarado y queda perfectamente, al conductor se le entrega un recibo en el cual básicamente está toda la información de lo que es la fecha, la hora, el tipo de vehículo, la ACE, en dónde dispuso el pesaje de entrada y el pesaje de salida. Quiero mencionar también, me faltaba acá, que la interventoría realiza una certificación anual de las 3 básculas. Aparte de los mantenimientos anuales que se hace, todos los años se hace una certificación. En los mantenimientos inclusive se hace una verificación del estado de las mismas en operación, y la certificación de calibración es anual. Todo esto se hace a través de laboratorios aprobados por la ONAC. Utilizamos proveedores totalmente capacitados para ello. La quinta pregunta dice: realice la presentación general del balance de cumplimiento de los contratos celebrados con CGE Doña Juana y Biogás Doña Juana. En contexto general, ya que la presentación dice eso, que hagamos un comentario general, el contrato CGE de Doña Juana ha tenido diversas modificaciones y adiciones en el transcurso de los 7.5 años que lleva en su ejecución. No me detengo a especificarlos, toda vez que varios de estos ya fueron mencionados por la directora, pero pues están todo lo que corresponden a la estabilización del dique, a la estabilización del talud, los diseños respectivos para el dique 6, por ejemplo, la construcción de la terraza 1 y 2, la construcción del microtúnel, entre otros, que fueron mencionados por la directora. Por eso no me voy a detener, los tenía acá, pero no me detengo para hacer su presentación. El contrato CGE Doña Juana lleva una ejecución en plazo del 64%. De este 64% podemos decir una correlación de que el cumplimiento tiene un incumplimiento del 28% de las obligaciones totales del contrato. Hablando como obligaciones, los capítulos generales de que compone el contrato de CGE de Doña Juana. Resaltamos acá que el contrato CGE de Doña Juana ha tenido, fue contratado con el fin por parte de la UES, con el fin de poder tener un operador que hiciera todas las actividades de disposición en el relleno sanitario de Doña Juana. Esto fue considerado y planificado de acuerdo con las necesidades de la ciudad de Bogotá. En el momento de la licitación, las resoluciones vigentes que se encontraban, que era la 351, 352 de 2005 de la CRA y la 482 de 2009, tenían unas consideraciones tarifarias que para efectos de la UES se tenían en cuenta las tarifas de disposición que podían ser sujetas a esta regulación, pero la tarifa de lixiviados no se encontraba definida en ellas y por lo tanto eran contractuales. Una vez salió la resolución CRA 720, la cual entraba en vigencia en diciembre de 2016, el CGE de Doña Juana debía aplicarla, si así lo hizo, a partir de enero de 2017. Sin embargo, es claro y resaltamos acá, como lo dijo el secretario del Hábitat, de que hay una incidencia importante en el tema tarifario. La resolución CRA llevó a que la tarifa de disposición del contratista pasara en 2016 de 14.400 pesos a 18.800 el día de hoy. Y la de lixiviados en el 2016 pasara de 3.257 a 1.900 pesos. Eso ahondaba más el tema de lo manifestado por el secretario de Hábitat sobre los recursos para poder operar el relleno sanitario Doña Juana. Teniendo en cuenta que, también lo mencionó el secretario de Hábitat, las resoluciones CRA consideraban rellenos hasta 1.280 metros, 2.200 toneladas diarias de ingreso, mientras que el relleno sanitario tiene 6.200 toneladas. Sí, por eso estoy tratando de ser claro. 1.200 toneladas. En el caso del concesionario, Biogás Doña Juana, se tiene como generalidad lo que ya manifestó Biogás sobre la inversión, los entrega recursos de 6.000 millones de pesos. En cuanto al cumplimiento, en este momento de incumplimiento se tiene tasado un 10% basado en actividades básicas que pueden ser subsanadas. No me detengo a hablar sobre los recursos porque eso fueron de las preguntas que desconocíamos de Biogás Doña Juana, pero ya que no sabemos que las tenía, pero ya aclaró de dónde provienen sus recursos y cuáles son los entregados a la UES. La pregunta acerca de cómo hace la interventoría el seguimiento de las obligaciones de los contratos
Pues básicamente nosotros con los recursos que nos ha dispuesto la UES hemos generado unos procedimientos y seguimientos que vienen dados por diversas reuniones, seguimientos, matrices de requerimientos, matrices de seguimientos contractuales, reuniones, informes y todas las actividades concernientes, todas las actividades también que van en seguimiento en campo con el personal y los recursos que hemos podido, que nos han sido destinados a través de la UES. Nos preguntan que qué papel, para poder terminar, qué papel desempeña la interventoría con la comunidad. El contrato de interventoría, dentro de sus obligaciones, la especificación específica habla del seguimiento de los cumplimientos sociales del contratista. La interventoría, estos seguimientos no lo hace únicamente de forma documental. La interventoría cuenta con un especialista social, el cual está permanentemente en la comunidad, participando en reuniones, escuchando a la comunidad, verificando que el contratista cumpla con todos los programas sociales del plan de acción que se ha comprometido, así como con las fichas de manejo ambiental, haciéndole seguimiento permanente a través de reuniones, talleres y las capacitaciones que se tienen que hacer. Seguimiento a que además el contratista cumpla con todos los compromisos adquiridos, no solamente los contractuales, sino además todos aquellos que ha adquirido a través de las diversas manifestaciones que la comunidad ha hecho y las actas que se han firmado. Y esto ha permitido generar los seguimientos y los requerimientos pertinentes hacia el contratista CGR de Doña Juana. Bueno, he tratado de ser muy expedito para que podamos ya continuar con la presentación. Muchas gracias. Sabemos del cansancio de todos y de todas. Y ahora tan pronto intervenga el operador. Si quiere hacemos un poquito de gimnasia, nos paramos, respiramos. Bueno, lo que les quiero proponer es terminada la intervención del señor representante del operador, tenemos establecidas unas intervenciones por parte de la comunidad. Un segundo. Son 5 intervenciones de la comunidad. La señora Yuri Vidal, el señor Fernando Castiblanco, el señor Domar Huertas Moya, el señor Javier Reyes y el señor Oscar Barón. ¡Qué machismo! Bueno, entonces, terminada la intervención del operador, vamos a darle la palabra a los representantes de la comunidad. Faltan muchas mujeres ahí por hablar, hola. ¿Cómo que no nos dejan? Continuamos con la intervención del operador CGR Doña Juana a cargo del doctor Mauricio Bernal. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, señora personera, por esta convocatoria a esta reunión. No estamos acostumbrados a que nos convoquen para oírnos. El 90% de las convocatorias que se nos hacen es para rendir descargos bajo la gravedad del juramento o para aplicarnos multas. Esta es la primera vez que somos llamados para oírnos y oír nuestra posición. Yo quiero iniciar esta reunión y además me llama la atención con estos comentarios que acabo de escuchar. Es como una ansia, todo gira en torno a cuántas multas les han metido, por qué no les han declarado la caducidad, por qué no están en la cárcel, etcétera, etcétera. Esa es la posición más fácil siempre. La posición difícil es preguntarse por qué el concesionario no está cumpliendo con el contrato. En vez de tratar de llevar una cuenta de cuántas multas se lleva, como si se midiera a un agente de tránsito por las multas que impone, o cuando se medía a un servidor de la fuerza pública por cuántos muertos hacía. Eso no es el tema es si hay un contrato que no está funcionando bien, busquemos las causas por las cuales no está funcionando bien el contrato y después sí pensemos en aplicar las sanciones. En el caso específico nuestro, el señor secretario de Hábitat y la señora directora de la UAS ya se me adelantaron en algunos temas, entonces también los voy a tocar muy rápidamente. Voy a empezar por contestar la pregunta que hizo la señora personera sobre por qué al comienzo del contrato no se tuvieron en cuenta las situaciones financieras, y eso me permite contestar la pregunta 1 y la 17 del cuestionario, que creo que son las más importantes.
No es que no se haya tenido en cuenta, señora Personera. Nosotros hicimos un estudio serio con base en la información que se suministraba en los pliegos de condiciones de la licitación. Hay un tema y es que todas las personas que han participado en licitaciones públicas saben que el tiempo que existe para presentar una propuesta y más en un contrato de esta magnitud no es el suficiente ni es el que todo mundo quisiera para poder examinar a profundidad los pliegos de condiciones, las exigencias de los contratos, las exigencias de las leyes, etcétera. No alcanza, pero con la información que se alcanzó a establecer al momento de presentar la propuesta en el año 2010, se consideró que era viable el contrato, que era un contrato que con la tarifa que estaba establecida, tanto para disposición como liciviados, se podía operar el relleno y además obtener una utilidad, que es el derecho que tiene todo contratista, mientras nosotros vivamos en una sociedad como la que todavía vivimos. Entonces se presentó la oferta, inclusive la tarifa se pensó que era tan adecuada que ofrecimos un descuento del 10% sobre el valor de la tarifa, descuento que se nos ha venido aplicando, que en este momento, si no estoy mal, ya llega al orden de los 10.000, 12.000 millones de pesos o algo así a lo largo del contrato. ¿Cuándo viene el problema? El problema viene que empezamos a ejecutar el contrato y cuando uno empieza la ejecución de un contrato es cuando se da cuenta de la letra menuda. Y la letra menuda estaba tanto en el contrato como en el reglamento de la concesión y en la licencia ambiental. Había una cantidad de obligaciones, algunas no muy claras, otras ocultas, que implicaban inversiones de miles de millones de pesos que claramente la tarifa no lo permitía, no permitía hacerlas. Para los que no conocen, la ley 142 que regula los servicios públicos domiciliarios en Colombia contiene un artículo muy interesante y dice que se le debe garantizar al prestador de un servicio público la suficiencia financiera. Es decir, que con lo que se le paga pueda prestar un buen servicio público y en consecuencia un servicio público de calidad. Desgraciadamente, con toda esa cantidad de obligaciones que se empezaron a descubrir en el devenir del contrato, más el estado mismo del relleno sanitario ocasionado por los anteriores operadores y el estado mismo de la maquinaria entregada y el estado mismo de la planta del sistema de tratamiento de lixiviados, pues la situación financiera empezó a verse complicada. No obstante, los socios tenían la obligación de hacer aportes en dinero, porque fue una de las condiciones para la adjudicación del contrato, la situación financiera. A finales de 2013 se empezó a tramitar la ampliación de la nueva licencia ambiental, la ampliación de la licencia ambiental. Duró 2 años el estudio por parte de la CAR, porque desafortunadamente el titular de la licencia es la UAES. Entonces todo tocaba tramitarlo a través de la interventoría a la UAES y la UAES a la CAR. Cuando finalmente sale esta licencia, en el año 2014, le han incluido una cantidad de obligaciones que el cálculo aproximado de las inversiones que exigían las obligaciones impuestas unilateralmente por la CAR en la ampliación de la licencia ascendían a más o menos 150.000 millones de pesos, es decir, casi el valor inicial del contrato. En ese momento, CGR le solicita por escrito a la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, en el año 2014, vamos a pedir un incremento tarifario, necesitamos su colaboración, porque si bien es cierto, el concesionario es el que tramita la solicitud de incremento tarifario, sin la información de la cual dispone la UAES y sin el apoyo de la unidad y del distrito, era prácticamente imposible sacar adelante este tema. Y la respuesta que se obtuvo por parte del distrito, en su momento, año 2014, fue, mientras esta administración esté al frente de Bogotá, ningún servicio público se sube una moneda de centavo más allá de lo que diga la ley. Entonces, a un servicio público que se quiere que sea prestado con calidad, pues hay que hacerle inversiones. Si no se hacen inversiones, pues el servicio público mal va a poder ser de calidad. En ese momento, las obligaciones que impuso la nueva licencia empezaron a ocasionar que el contrato cada vez fuera más deficitario económicamente. Los socios adquirieron obligaciones financieras por 25.000 millones. He oído aquí a varias personas que han intervenido que aquí
lo que ha habido es un poco de gente enriqueciéndose y robándose la plata. Con mucho gusto, al que quiera le muestro los estados financieros de la compañía y las deudas de los socios por 25.000 millones, y les muestro los estados financieros de las empresas dueñas de los socios, de las cuales los socios son dueños, que también se quebraron por sacar adelante el relleno sanitario Doña Juana. Cuando al fin se produce un cambio de administración, recibimos toda la colaboración de parte de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos y del distrito en general. Duramos 10 meses haciendo un estudio para presentar a la CRA, un estudio de 95.000 documentos o 95.000 ítems. La CRA se demoró 10 meses estudiándolo y al fin, hace un mes, fue aprobado el incremento tarifario. Incremento tarifario que en mi concepto, y no lo digo tanto como abogado, sino por simple lógica, es la prueba fehaciente de que nosotros siempre hemos tenido la razón, y es que no somos ningún concesionario sinvergüenza, ni negligente, ni que hacíamos las cosas mal porque no nos daba la gana. Es que la plata no alcanzaba, la tarifa que se nos pagaba era absolutamente insuficiente. A manera de ejemplo, la tarifa que se nos pagaba por tratamiento de lixiviados era un promedio de 270 millones de pesos mensuales. La sola luz que paga el relleno sanitario Doña Juana son 300 millones mensuales. Entonces lo que nos pagaban por la planta de tratamiento de lixiviados ni siquiera alcanzaba para pagar la luz. Cuando a mí me incrementan 1000% una tarifa, no es propiamente porque yo estaba rico con lo que me pagaban. El incremento en disposición fue cerca del 100%. Ya el señor secretario de Hábitat habló de cifras a nivel nacional. No quiero hablar a nivel internacional porque oscila entre 50 y 70 dólares el precio de tonelada dispuesta. A nosotros nos lo incrementaron a 31 o 32 dólares en este momento, que es una tarifa que permite pensar en hacer una adecuada operación del relleno sanitario. Entonces yo no voy a justificar que la operación del relleno ha sido excelente, es que no lo ha sido deficiente, soy el primero en reconocerlo. Tenemos que pedirle excusas a los vecinos, a las comunidades vecinas del relleno. Nosotros somos un mal vecino, un pésimo vecino. De por sí todo relleno sanitario es un mal vecino, nadie quiere vivir al lado de un relleno. Pues nosotros somos más malos, porque la operación era totalmente deficiente, pero no porque fuéramos unos sinvergüenzas, sino porque la miseria y la tarifa que se nos pagaba no alcanzaba para hacer una operación mejor. Entonces, cuando se habla de las sanciones y las sanciones y las sanciones, en algún momento alguien, llámense tribunal de arbitramiento o cualquier otra persona, tendrá que decidir si efectivamente esas sanciones que se han aplicado, que han sido muchas, no hay tal de que es que nadie nos ha hecho nada, han sido muchas, si eran merecidas, cuando existe una causal de justificación absoluta y es la insuficiencia financiera para prestar el servicio. Doctor Mauricio, señora. qué pena lo interrumpo. Con ocasión de el incremento tarifario que se va a presentar, ¿cuándo se verá reflejado ese beneficio del incremento tarifario en el operador para prestar el servicio de manera eficiente? Nosotros aspiramos que en el mes de noviembre ya empecemos a recibir la tarifa con el incremento, a pesar de que hace un mes se expidió la resolución 843, hasta hace pocos días quedó ejecutoriada y faltan los trámites internos. Aspiramos en noviembre empezar a recibir la tarifa reajustada y desde ya, señora personera, no solo la quiero invitar a usted, sino a los mismos vecinos y a todos los que estén aquí presentes, a que nos encontremos después de julio del año entrante.